¿Sí va? Ok, bienvenidos nuevamente, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro culto de adoración. Hermanos, vamos a seguir meditando en la carta de Pablo a los Colosenses. Ya la hemos venido meditando durante varias semanas. Es una carta muy interesante, es una carta llena de doctrina, como muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribió. En la siguiente diapositiva vamos a ver que si nosotros estructuramos esta carta para hacerlo de una manera más fácil de entender, tendríamos una carta que es solamente de 4 capítulos, pues dividida en 2 partes. La primera sección, como lo podemos ver, es una sección donde en los capítulos 1 y 2 Pablo aborda lo que es la doctrina. Todo concerniente a la doctrina, Pablo lo aborda en el capítulo 1 y 2. Y en la segunda sección tendríamos los capítulos 3 y 4. En esa sección tenemos lo que es, sin duda alguna, la práctica. Ahora, hermanos, si nosotros cambiáramos de orden esta carta, nosotros tendríamos de este lado los mandatos que deberíamos de obedecer. Si nosotros pusiéramos primero esta parte, entonces empezaríamos nosotros a practicar lo que es el moralismo. Si nosotros dejamos en segunda mano lo que Dios ha hecho por nosotros y empezamos por la parte de los mandatos, empezaríamos a practicar el moralismo. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pues no lo hace así, de esa manera. Lo que primero pone es la obra de Dios que Él ha realizado para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. En el moralismo, la obediencia viene primero. La aceptación de Dios viene después. Me porto bien para que me vaya bien. Me porto bien para ser aceptado por Dios. Pero en el Evangelio no es así. En el Evangelio primero somos aceptados por Dios. Y lo que hemos estado viendo en la carta a los Colosenses es que ahora entendemos si es que hemos resucitado. ¿Recuerdan que lo vimos? Si hemos resucitado, ahora entendemos que debemos de comportarnos de cierta manera. El cambio en nuestras vidas, en cambio en la vida de los Colosenses, que Pablo les está haciendo énfasis a llevar a cabo. Ahora nosotros podemos, cuando leemos la carta a los Colosenses, nosotros podemos leer la primera parte de la carta. Y si nosotros no llegamos a la segunda parte, pues no tiene sentido. No tiene sentido que nos llenemos de doctrina, pero que no la pongamos en práctica. De la misma manera que no tiene sentido que llevemos una vida moral sin antes entender, como les dice Pablo a los de Colosas, que entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Entonces, esta es la carta a los Colosenses en pocas palabras, para poder seguir entendiendo lo que hemos venido meditando. Entonces, es de suma importancia que nosotros tomemos como punto de partida la obra de Dios a nuestro favor, capítulo 1 y 2. Pero también es de suma importancia que nosotros veamos las implicaciones prácticas que tiene el hecho de abrazar por fe eso que Dios ha hecho en nosotros en Cristo. Pablo les escribe a los Colosenses en el capítulo 2 que lo que un cristiano necesita no es crecer en reglas. Pablo les explica a los Colosenses que lo que un cristiano necesita para crecer espiritualmente es entender lo que Dios ha hecho en nosotros en Cristo. Y todas las herramientas, el poder que Dios nos ha otorgado a través de la fe, a través del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros y que podemos llevar a cabo la práctica, cosa que antes nosotros no podíamos hacer. La semana pasada, hermanos, ustedes vieron lo que esto significa en la vida matrimonial, ¿sí? ¿Verdad? De acuerdo al itinerario de la carta de los Colosenses. Esta semana lo vamos a ver con otra implicación. Lo que esto implica en la relación de los hijos con los padres.
y en la relación de los padres con los hijos, a la luz de la enseñanza de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No solamente en Colosenses 3, sino también vamos a ver un pasaje paralelo que también Pablo escribió en Efesios. Entonces, esto nos lleva a nuestro título. Nuestro título está llamado Hijos y Padres centrados en el Evangelio. Hijos y padres centrados en el Evangelio. Hagamos una oración. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda, Señor, de venir a adorarte, a alabarte, a meditar en tu palabra, Señor, a aprender más de ti. Pedimos, Señor, que este momento sea para honor y gloria de tu nombre, Señor, para lo que tú has hecho en cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Que esta meditación de la carta de los Colosenses sea de mucha bendición para la edificación de tu iglesia. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos prepare la mente para que tú nos ilumines con tu palabra y el corazón, Señor, para que nosotros podamos recibirla humildemente. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hijos y padres centrados en el Evangelio. Fíjense, hermanos, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cómo aborda este versículo de la misma manera que aborda el versículo anterior de los esposas, amad a vuestros esposos, y esposos, amad a vuestras esposas. Cómo va a tratar de la misma manera con unos hijos, pidiéndoles que obedezcan a vuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor. Y inmediatamente también les habla a los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? ¿Por qué Dios quería que ustedes, padres, que están aquí en este día y los que nos ven en la transmisión, por qué Dios lo hizo de esta manera? ¿Por qué Dios quería que ustedes, padres, sepan lo que Dios pide a vuestros hijos? ¿Y por qué Dios quería que ustedes, hijos, escuchen lo que Dios tiene que decir a vuestros padres? Bueno, para responder eso, solamente Dios y su Santo Espíritu saben esa respuesta, ¿verdad? Pero humanamente hablando, nosotros podemos decir que aquí podemos ver la gran sabiduría de Dios. El haber diseñado de una manera tan balanceada esa relación, no solamente entre los padres y los hijos, sino también entre los esposos y las esposas, como ustedes lo vieron la semana pasada. Podemos pensar que Dios quiere que cada uno de nosotros, amparados por su Santo Espíritu, amparados por esos recursos que Dios nos ha brindado y que ahora habita en nuestros corazones, que nosotros de cada parte agrademos al Señor en lo que nos corresponde, de esa manera. Entonces, vamos al versículo que vamos a estar meditando el día de hoy, Colosenses 3, 20, 21. Aquí la palabra hijos, en el texto original, hace énfasis acerca de los hijos de cualquier edad. Aquí hijos, en el versículo 20, habla de ambos sexos, varones y hembras, que viven aún bajo el mismo techo de los padres. Aquí no menciona edad. Dice, adelante, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esto nos va a llevar a un punto que vamos a estar meditándolo para que sea de una manera más sencilla. Punto número 1, un mandamiento para los hijos. Un mandamiento para los hijos. Podemos ver que Efesios capítulo 6, versículo 1, como está ahí anotado, Colosenses 3:20 y Efesios 6:1 dicen exactamente lo mismo. El mismo escritor, el mismo autor, Dios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice las mismas palabras. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, en todo. ¿Cuál es el deber esencial entonces de los hijos? Hablando, como dice el contexto, hijos de cualquier edad que viven bajo el mismo techo de los padres. Bueno, pues aquí el texto nos menciona que esos hijos deben obedecer a vuestros padres.
La palabra obedecer es una palabra que suena un poquito raro, upacoete, que significa prácticamente bajo audición, estar bajo mandato, bajo una voz. Literalmente, escuchen a sus superiores, porque ellos son la autoridad, pónganles atención. Cuando uno de ellos hable, entonces tienes que responder, como se nos enseña aquí en México, como se nos enseña en Veracruz, mande, no qué, o qué quieres. Si tú eres hija, hijo, cuando papá y mamá hablan, tú tienes que responder de esa manera, con respeto a la autoridad, porque estás bajo autoridad mientras vivas en el techo de tus padres. Esa es la idea, hermanos. Mi papá y mi mamá van a hablar, tengo que poner atención para que yo pueda entender qué me van a decir y para después llevar a cabo ese mandato que me están dando. Y obviamente no puede haber obediencia, primeramente donde no hay atención, ni tampoco puede haber obediencia donde no se acepta la autoridad de quien está hablando. Si no se acepta la autoridad de la persona que nos está hablando, de nuestro papá, de nuestra mamá, entonces no hay obediencia. Y por ahí tenemos a un hermanito que estuvo en la militar, y él sabrá entender lo que este versículo está dándonos a entender, que cuando un padre o una madre nos habla, nosotros como hijos tenemos que poner atención, estar firmes para lo que nos van a decir y llevar a cabo ese mandato. Algo así de esa manera, poniéndolo en estas palabras, hermanos. De manera que Dios, a través de Pablo, está diciendo: hijos, deben obedecer a vuestros padres. Es lo que está diciendo. Y a los padres, darles una indicación clara, una directriz clara y directa a los hijos, para que ellos puedan entender lo que los padres están diciendo. Una directriz clara, una dirección clara, que tus hijos sepan a qué te refieres y con la autoridad que Dios te ha dado. Ustedes, hijos, deben de tratar de comprender qué es lo que ellos dicen y deben de obedecer de inmediato, no al ratito, no dame un segundo, no más tarde. No, es una autoridad y debemos de acatar esa autoridad, lo dice el Señor. Pero también hay otra cosa, que aparte de este mandamiento que Dios les da a los hijos, hay otra cosa más que Dios le pide a los hijos para con los padres, y eso nos lleva a otra diapositiva. Efesios 6:2, el texto paralelo a Colosenses: honra a tu padre y a tu madre. Dios le ordena a los hijos que también deben de honrar a sus padres. Vamos a meditar un poquito en esto, porque esto es de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia? Porque lo que menciona Pablo aquí en Efesios está plasmado en los mandamientos. Por ahí en Éxodo 20:12 es el quinto mandamiento que Dios plasma de una manera tan importante que alcanza los primeros 10 mandamientos. Los top 10, como si les dijéramos aquí en México, ¿verdad? Los top 10, los primeros 10. Esto es importante. Dios lo dejó plasmado en los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y es lo mismo que Pablo menciona a Efesios, después de ordenarles que los obedezcan. Efesios 6:2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo citando el quinto mandamiento, el cual Dios considera importante, hermanos. Aquí la palabra que se usa para esa palabra honra es algo que tiene peso, es algo que no podemos tomar a la ligereza. Escuchen bien, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que honrar el nombre de Dios y darle gloria. Cuando la Biblia nos dice eso, está diciendo que ese nombre tiene mucha importancia, que no debemos tomar ese nombre a la ligera. Es lo que nos está diciendo. No debemos tomar el nombre de Dios como algo común y corriente.
De la misma manera debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Dios no quiere que los hijos traten a sus padres como algo sin importancia. Lo opuesto a honra sería la deshonra, el irrespeto, tomar a los padres como poca cosa y sus palabras como con poca importancia, o peor aún, como despreciable y molestoso. Eso es algo que Dios prohíbe. Y esa es la razón por la cual la sociedad está como está. Y lo menciona Romanos 1:28, que ese es el principal motivo por la cual vemos la sociedad como está, destruida, de cabeza, errónea. Pablo lo menciona en Romanos, porque ellos no tomaron en cuenta a Dios y a sus palabras, que Dios los dejó en sus inmundicias, en sus pecados. Es la razón. Y ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 30 dice: ellos son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Y en esta lista tan terrible, Pablo incluye el desobedientes a los padres. Pablo incluye también esa parte en la lista. O sea, entre fornicación, adulterio, robo, también está la desobediencia a los padres. La desobediencia a los padres. Lo mismo hace 2 de Timoteo, capítulo 3. Lo mismo hace. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos, Pablo? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. La misma manera está incluyendo a los desobedientes de los padres con los pecadores más viles. Escuchen bien esto, hijos. Si tú eres hijo, si tú eres hija, escucha bien esto. En el Antiguo Testamento Dios ordenó que los hijos que llegaran a ese grado de deshonra, y de rebeldía y de desprecio a la autoridad paterna, se le practicara la pena capital. ¿Cuál es la pena capital? La muerte. De este grado de importancia, a este nivel hace énfasis Dios en su ley de la rebeldía de los hijos para con sus padres. Digno de muerte es, dice el Señor. Éxodo 21. El que hiriere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. El mismo castigo, hermanos, para un secuestrador, para un ladrón, es el castigo para el que maldijere o el que hiriere a su padre y a su madre. Lo mismo. Nosotros visitando Pacho, el castigo para un secuestro ahorita es de 50 años. Si tú no honras a tu padre y a tu madre, deberías de pasar 50 años en el penal. Ese es el ejemplo que se da. El mismo castigo que a un ladrón o a un secuestrador, hermanos. Hay un texto, proverbio, que dice, Proverbios 30, versículo 17. Anótenlo, hermanos. El ojo que escarnece a su padre, fíjense lo que dice aquí la figura, el ojo que escarnece a su padre. ¿Qué significa? El que guiña los ojos, el que retuerce los ojos, el que hace esa cosa fea con sus ojos. Bueno, y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Y fíjense, lo que aquí se habla es una deshonra interna. Si tú eres hijo, si tú eres hija y tú has deshonrado a tu padre y a tu madre de esta manera, esto es lo que dice Dios. Cuando tú dices, después de recibir una indicación de tu papá o de tu mamá, y tú volteas los ojos, los retuerces, así diciendo, ahí está otra vez dando lata. Tú puedes pensar que aunque tú haces esto en privado, en secreto, ella no se va a enterar. Bueno, Dios se entera. Dios se entera porque Dios lo ve todo. Y Dios toma esto muy en serio. Por eso en el Antiguo Testamento no enterrar un cadáver era símbolo de deshonra, y una deshonra grande.
Y lo que nos dice este proverbio es exactamente eso, que ese hijo, ¿sí?, cuando menciona que los cuervos le saquen los ojos y que los hijos del águila lo devoren, está haciendo énfasis, está hablando de que una persona que muere en tal deshonra que ni lo entierran y es devorado por la carroña, por aves de rapiña, y se lo comen. Eso suena terrible, pero es lo que dice la Biblia. Imagínense, solamente el retorcer los ojos, el hacer muecas con los ojos. Ahora, ¿qué pasa cuando le levantamos la voz? No les obedecemos. Y mucho más aún cuando los herimos físicamente. Que un hijo hiera físicamente a su padre o a su madre. No, eso es terrible. Así que no basta con obedecer. Debemos también honrar a nuestros padres. ¿Sí? Si un hijo hace lo que sus padres le ordenan, pero lo hace de mala gana, o a regañadientes, rezongando, como decimos aquí, no está cumpliendo su deber delante de Dios. No lo está haciendo. La actitud que asumimos, hermanos, al obedecer es tan importante como la obediencia misma. ¿Sí? Recordemos bien eso. Y es muy importante, hermanos, que este deber de honrar a nuestros padres nunca termina. Así estemos ya viejitos, ancianitos, y tengamos aún a nuestros padres, o que ya estemos casados, debemos honrar a nuestros padres de igual manera. Sí, el día de mañana que ya no puedan trabajar, debemos honrarlos ayudándoles. Eso es honrar a tu padre y a tu madre. Inclusive, hermanos, si tenemos padres inconversos, debemos honrarlos. Desobedecerlos si nos invitan a pecar de una manera correcta, bíblica. Pero aún así, dice el Señor que debemos de obedecer, honrar a nuestros padres. Predicarles el Evangelio. Es lo que debemos hacer, pero debemos honrarlos. No debemos contener con ellos y pelear porque es que es un inconverso. No. Hónralo también. Predícale el Evangelio. Muestra el amor de Cristo también para con él. Vamos a ver las razones por las cuales los hijos tenemos que obedecer. Inciso A. Las razones por las cuales debemos obedecer. Porque dice la palabra que esto agrada al Señor. Pablo, inspirado por el Espíritu, les dice, porque esto agrada al Señor. ¿Recuerdan cuando Jesús vino a Galilea y se iba a bautizar con Juan en el Jordán? Y Juan estaba así como que negándose y le dice, bueno, es que tú deberías de bautizarme a mí. Jesús le dice, no, es que tenemos que cumplir toda justicia primero. Obedeciendo la ley del Padre, obedeciendo los mandatos del Señor. Entonces, ellos llevan a cabo el bautismo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. ¿Recuerdan que el Señor dejó oír su voz en ese momento? Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me complazco. Un hijo obediente, porque así está escrito. Juan, debemos hacerlo porque escrito está por mi Padre. Él ha dado el mandato. Punto número 2, porque esto es justo. Punto número 2. ¿Por qué esto agrada al Señor? Porque esto es justo. La diapositiva que sigue. Y es lo que nos dice Pablo en Efesios. Es lo que nos dice Pablo en Efesios. Ustedes deben de obedecer porque es justo. De manera que si quieres agradar al Señor y hacer lo que es justo, debes obedecer y honrar a tus padres. Ellos te dieron la vida. Y no debe de importar si ellos lo hicieron bien o lo hicieron mal educándote. Si ellos cometieron errores, Dios no menciona eso en su palabra. Dios menciona, debes honrarlos, debes obedecerlos porque es justo. No importa lo que ellos hayan hecho, bien o mal. Punto número 3, hermanos. Para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Pablo, retomando ahí en Efesios, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. Para que nos vaya bien y seamos de larga vida. Y lo que está ahí hablando es acerca de Éxodo 20:12, que ya mencionamos, que es una promesa, es un mandamiento con promesa, el único mandamiento con promesa dentro de los 10 mandamientos.
para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Hijos, Dios promete su bendición para aquellos hijos que honran a sus padres. Y esa bendición es la vida que vale la pena ser vivida, hermanos. No importa la edad. Aquí no está hablando de la edad de los hijos. Habla de los hijos que viven bajo el techo de sus padres. ¿Quieren la bendición de Dios sobre ustedes o quieren estar enemistados con Dios? Bueno, si quieren la bendición, hijos, entonces obedece y honra a tu padre y a tu madre. Si quieres la bendición de Dios, entonces obedece y honra a tu padre y a tu madre. Podríamos decir que la obediencia a los padres resulta en una vida larga, armoniosa y feliz, así como una actitud desafiante a los padres hacia la autoridad paterna. Es el camino seguro hacia una vida miserable y tal vez hasta la muerte prematura. Y el hecho de que muchos cristianos murieron jóvenes no implica que esto no se lleve a cabo. La Biblia promete, y la experiencia confirma, hermanos, que existe una conexión entre escuchar la instrucción con la vida, y entre el desprecio de la instrucción tiene una relación con la desgracia y la muerte. Si escuchas la instrucción, vivirás una larga vida, dice el Señor. Pero si la desprecias, tendrás una vida miserable. Es lo que lleva. Proverbios 3 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Esa es la promesa para el hijo que recibe la instrucción y obedece y honra a su padre y a su madre. Proverbios 10 dice lo contrario: los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Ese es el resultado de no recibir la instrucción, de despreciar la instrucción del padre, de la madre. Y la promesa del castigo y hasta la muerte. Todos deben de obedecer a sus padres. Eso es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Eso es algo que Dios puso en su ley moral, en nuestra mente. Pero hermanos, ¿por qué no se lleva a cabo así allá afuera? Porque vemos hijos desobedientes, hijos que golpean a sus padres. ¿Por qué? Porque solo un hijo creyente obedecerá este mandamiento de corazón y con gozo. No solo porque ese hijo creyente verá en todo la mano amorosa de Dios, guiándole a través de la autoridad paterna para hacerle bien, sino también porque solo en Cristo tenemos los recursos, las herramientas que nosotros necesitamos para hacerlo. Amén. Continuemos con nuestro versículo. Colosenses 3, 20 y 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Aquí en este versículo le subrayé la palabra padres, porque en nuestro español parecen que significan exactamente lo mismo, pero en el texto original no es así. La primera parte, en el versículo 20, padres, se está refiriendo a ambos, a los progenitores. Pero en el versículo 21 solamente se refiere a los padres varones. Solamente a los padres varones. Entonces, ahora Dios les va a dar una instrucción a los padres. Hermanos, hermanas, si tú eres papá, si tú eres mamá, o si tú eres dos en uno, como desafortunadamente así tiene que suceder, ¿verdad? Por la dureza de nuestro corazón. Si tú eres uno de esos que lleva el peso de toda la crianza y el sostén del hogar, aprende de esto. Si eres mamá, aprende de esto. Pero es curioso que Dios va a hablar al papá, al padre, específicamente, al varón. Y Dios no está minimizando el papel de la mamá, porque sin duda alguna ella es de vital importancia, ella es la que pasa más tiempo con nuestros hijos. Las madres pasan más tiempo con los hijos regularmente.
Pero lo que Dios está haciendo aquí es recordándonos acerca de quién tiene la responsabilidad en el hogar, el liderazgo en el hogar. De igual manera, hijos, este es un mensaje también muy importante para que ustedes lo escuchen. No solamente para que ustedes entiendan, para que ustedes sepan lo que Dios demanda a vuestros padres, sino que para que también ustedes entiendan la responsabilidad que ustedes van a tener sobre sus hombros cuando ustedes sean padres también, si Dios les concede este privilegio. ¿Qué pide Dios a los padres? Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver en Colosenses nuestro texto. No exasperéis a vuestros hijos. No exasperéis a vuestros hijos significa lo que Pablo dice de igual manera en Efesios 6:4. No provoquéis a ira. Para que no se desalienten, dice en Colosenses. ¿Qué significa no exasperéis? No irriten, no provoquen a ira, como lo vemos. No hagan enojar. Que los padres no hagamos enojar a los hijos. Ah, caray, pero si el texto anterior nos acaba de decir que ellos deben de obedecernos. Pero ahora la paradoja, ¿verdad? Pero ahora dicen que no los hagamos enojar. Bueno, he aquí lo que Dios quiere tratar, lo que Dios está tratando de decirnos, lo que Dios nos está diciendo. Colosenses 3:21 y Efesios 6:4 nos dan el punto número 2. Ya vimos el mandamiento de los hijos, mandamiento de parte de Dios para los hijos, ¿verdad? Ahora vamos a ver el mandamiento para los padres. No exasperéis a vuestros hijos. ¿Qué significa exasperéis? No irritar, no provocar a ira, no hacer enojar. Si bien los hijos tienen el deber de obedecer a los padres en todo, porque esto agrada al Señor, los padres debemos tener mucho cuidado en la manera como ejercemos esa autoridad que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Padres. En el texto de Colosenses, Pablo, inspirado por el Espíritu, le advierte a los de Colosas: no exasperéis a vuestros hijos. En el texto de Efesios ya vimos que dice: no los provoquen a ira, que sería la interpretación. Y aunque ambas ideas son similares, la frase de no exasperar también incluye la idea, hermanos, no quebranten el espíritu de sus hijos, no los descorazonen, no los desesperen, no les saquen el aire, como quien dice, no los desinflen, no les quiten las ganas de vivir. Y si lo hacemos, el resultado de esa crianza será hijos desalentados, desanimados, inseguros, drogadictos, todas las cosas malas que se pueden venir a la mente, hermanos. Hijos resignados que van por el mundo, no importándole la vida, no importándole los problemas que tengan, ellos siguen buscando más. Recuerden que aquí Pablo les está hablando a cristianos. Pablo les está hablando a cristianos y a los de Colosas y le está diciendo: no hagan esto. No hagan esto porque va a resultar en esto. No provoquen a ira a sus hijos porque van a criar hijos desalentados, sin ganas de vivir, y sobre todo van a rechazar el evangelio de Cristo que ustedes profesan. Es lo que está diciendo Pablo a los colosenses. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre los colosenses y nosotros? Exactamente nada, hermanos. De esa misma manera Dios nos habla hoy. ¿Ustedes saben por qué los padres exasperan a sus hijos y los provocan a ira? Veamos algunos ejemplos de hermanos. La principal, la que siempre está en la cima, la falta de armonía matrimonial. En casa empiezan los problemas. Esa siempre va a estar al frente, hermanos, al principio. La falta de armonía matrimonial. Ustedes saben a qué me refiero. Si nuestros hijos ven esa falta de armonía matrimonial entre dos padres cristianos, o sea, que vivimos en nuestra casa como si fuéramos inconversos, todo el tiempo peleando, gritándonos, no nos podemos comprender. ¿Cómo? Si la palabra dice que ahora tenemos el Espíritu de Dios,
una herramienta, un aspecto en nuestra vida, el Espíritu de Dios, que nos puede ayudar a mejorar ese cambio en nuestras vidas. Así debe de ser. Se debe de notar ese cambio en una casa inconversa, en una casa cristiana. Nuestra hipocresía, hermanos, también puede exasperar a nuestros hijos. También puede provocarlos a ira. ¿Cómo hipocresía? ¿Cómo? Sí. Vemos a un padre o a una madre exigiendo, bueno, en este caso a una madre exigiéndole a su esposo, la esposa exigiéndole a su esposo. Cuando la palabra nos dice que las esposas deben de someterse en amor a sus maridos, pero ellas no se quieren someter a su esposo. Esto puede traer un conflicto. En amor, claro, ¿verdad? Los esposos también debemos amar a nuestras esposas. Entonces debe haber un balance. Debemos de ver la sabiduría de Dios en nuestros matrimonios. Debe de haber un balance. Entonces los hijos, ¿cómo se van a querer someter a la autoridad si no hay sometimiento a la autoridad de parte de las esposas? Si no hay amor, comprensión de parte de los esposos. Nuestra hipocresía puede traer a provocar a ir a nuestros hijos. Exigir cosas que son irrazonables. Debemos de tomar en cuenta la inmadurez de nuestros hijos, si son pequeños. O sea, no podemos sentarlos delante de la Biblia y pedirles que lean todo Génesis o todo Levítico a una edad de 4 años. Porque si ni nosotros a veces la queremos leer por todas las leyes que trae por ahí ese libro, ¿cómo podemos poner a un niño o una niña de 4 o 5 años a querer que lean todo Levítico? O sea, debemos también de entender su inmadurez. Debemos de llevarlos a la palabra de Dios de una manera inteligente, sabia. ¿Sí? Porque eso también los trae a ira. O sea, no podemos obligarlos a sentarse ahí. O por corregirlos de forma vergonzosa y humillante. Algunos padres no saben corregir a sus hijos. No lo saben corregir. Porque les gritan y cosas fuertes. Eso no debe pasar en un cristiano porque ya hemos cambiado, hemos nacido de nuevo. No más groserías tal vez. O se debe de haber una disminución. Tenemos el Espíritu de Dios que ya nos permite hacerlo. ¿O qué tal corrigiéndolos en público de una manera humillante? Es lo peor que podemos hacer para nuestros hijos. Como padres, es lo peor que podemos hacer para nuestros hijos. Los vamos a marcar de por vida. De por vida, hermanos. No va a haber cosa alguna que tú hagas que pueda remediar esa herida tan grave que le hacemos a nuestros hijos. Eso es lo que Dios nos pide que no hagamos. Que no los provoquemos a ira, que no los hagamos a enojar. O por ejemplo, fabricar accesorios de tormento para corregir al hijo. Espera, tú no lo estás corrigiendo, tú lo estás masacrando. Eso no le agrada a Dios. Que nosotros llevemos a cabo eso, hermanos. Estamos marcando a nuestros hijos de por vida. Por una disciplina que es impulsiva, en odio, en ira, que lo único que queremos es desahogarnos en ese momento. Bueno, eso no le agrada al Señor también. De una forma errónea, inconsciente. Cuando prometemos cosas y no las cumplimos. Cuando mostramos favoritismo por uno de nuestros hijos, aquellos que tienen 2 hijos. Si tenemos 2 hijos en casa, debemos de ser conscientes de que los 2 son nuestros hijos. O si los has aceptado como hijos, ¿sí? Debemos de entender que todos los niños que están en tu casa son tus hijos. ¿Recuerdan la historia de José? Bueno, José había nacido de un padre y una madre, pero tenía hijos que eran nacidos de otros padres. José había nacido de Raquel, la esposa amada de Jacob, y era el hijo preferido de su padre. Sus hermanos eran nacidos de Lea o de alguna de las concubinas de Jacob. Lo envidiaban por eso, al punto de venderlo como esclavo a mercaderes extranjeros. Y hermanos, así no podemos terminar la lista. Nos podemos pasar aquí toda la tarde hablando de las cosas que nosotros como padres hacemos para provocar a ira a nuestros hijos. Y es algo que a Dios no le agrada. Entonces, pregunta: ¿cómo deben los padres guiar a sus hijos?
¿Cómo deben los padres guiar a sus hijos? Siguiente diapositiva. Bueno, pues el texto lo dice: no exasperándolos, no haciéndolos enojar de esa manera que mencionamos, no provocándolos a ira, no irritándolos de una manera equívoca. ¿Cómo podemos llevar a cabo esto, hermanos? Padres, ¿cómo podemos llevar a cabo esto? Bueno, esto es algo, padre, madre, que tenemos que aprender. Porque Pablo les exhorta, como a nuevos hombres que han creído en el Evangelio de Cristo, a que vivan mostrando esa diferencia entre la antigua vida y su nueva vida en Cristo. Que se vea esa diferencia que hay, el haber nacido de nuevo, un cristiano que ya ha creído en Cristo. Y esto lo hemos visto en las últimas predicaciones que hemos tenido. Incluso a mí me tocó compartirles acerca de si ya han resucitado, pongan la mira, fijen la vista en Cristo. Debe de haber un cambio, que se vea un cambio, que nos importen las cosas que antes no nos importaban. ¿Recuerdan esa división de la carta que hicimos al principio? ¿En qué parte de nuestra sección está el capítulo 3 de Colosenses? En la segunda parte, que incluía ¿qué? La práctica. Exactamente. Pablo les dice a los colosenses: bueno, ya obtuvieron la doctrina, capítulo 1 y capítulo 2. ¿Sí? Les da un despliegue majestuoso de la obra de Dios en nuestro Señor Jesucristo, poniéndolo por encima de todas las cosas. Y Pablo también les dice: ustedes están completos en Cristo. Y si ustedes están completos en Cristo, ahora pueden llevar a cabo la parte práctica. ¿Sí? Bueno, pues Colosenses 3, versículo 12 al 17. Vayan ahí, hermanos. Colosenses 3, versículos 12 al 17. Dice: vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 14: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15 de capítulo 3 de Colosenses: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El mismo escritor, inspirado por el Espíritu, en Efesios 4, 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El cambio de mente. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿Cómo podemos llevar a cabo esto, hermanos? Esto quiere decir que nosotros debemos de ser padres centrados en el Evangelio. Entonces nuestro centro debe ser el Evangelio de Cristo. Para que nuestros hijos también estén centrados en el Evangelio. Porque esto nos incluye a ambos. Hijos, obedezcan, honren a su padre y a su madre. Porque es lo que Dios nos demanda. Y solamente lo pueden llevar a cabo, hijos, a través del Evangelio de Cristo. Obedeciendo y honrando a sus padres. Y padres, también sean padres centrados en el Evangelio, perdonando. El Espíritu de Dios nos da herramientas necesarias para poder hacerlo. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Todo hogar que tiene como centro a Cristo está formado en roca firme, hermanos, y nada ni nadie lo podrá mover de ahí. Esto nos lleva a nuestro último punto a meditar.
cómo deben los padres guiar a sus hijos. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo podemos criar a nuestros hijos en disciplina? A esos, los que son pequeños, ¿verdad? A los que son adolescentes, a los que son adultos. Mientras vivan bajo el mismo techo, la palabra dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Disciplina. Según el diccionario académico, disciplina significa conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad, cuyo cumplimiento de manera constante conduce a cierto resultado. Eso es lo que dice el diccionario. Disciplina. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ustedes han escuchado la palabra canon bíblico? Bueno, canon bíblico significa prácticamente lo mismo, pero de una forma bíblica. El canon bíblico, esto es el canon bíblico, hermanos. Este es el canon bíblico. Canon bíblico significa, y se puede traducir literalmente como una vara, como una regla de medir, como un conjunto de normas, de principios para una regla de vida, reglas de vida. Es lo que significa canon bíblico. Proverbios 19:18 dice, disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Disciplina a tus hijos. ¿Los niños necesitan ser disciplinados? Claro que sí, son pecadores desde pequeños. Así lo dice el Salmo 51, que en maldad hemos sido formados desde el vientre de nuestra madre. Pero nosotros como padres cristianos debemos ahora de tratar de entender qué hay en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de nuestros pequeños, nuestros hijos. Dice Proverbio 20, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. ¿Cuán profundas son las aguas en el mar? Que para llegar al fondo del mar tienen que utilizar trajes especiales e inclusive submarinos, que muchas veces no sale de la manera correcta. Pero tratando de encontrar la profundidad del fondo del mar, de esa manera es el consejo en el corazón del hombre. Es profundo, profundo. ¿Quién lo alcanza? ¿Quién lo alcanza? Bueno, dice, mas el hombre entendido lo alcanzará. El hombre entendido lo alcanzará. ¿Cómo podemos llegar a ese entendimiento? El hombre entendido tiene la capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Es lo que debemos de aprender a hacer. Es lo que debemos de aprender a hacer. Hebreos 12 nos dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y muchas veces la disciplina va a ser rechazada o vista con malos ojos, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cuando instruyas a tus hijos, hermano, hermana, debe ser a través de la palabra de Dios. Ese debe de ser el fundamento. Podemos ver en el libro de Deuteronomio, hermanos, capítulo 6, los mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel de cómo deberían de instruir a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Porque esa es la forma que le agrada al Señor. Esa es la única forma correcta que ellos podían ser victoriosos para poder cumplir la ley, cosa que no hicieron. Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos, leyes que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que sean prolongados. Oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multipliquen, como te ha dicho el Señor, el Dios de tus padres. ¿Sí? Y ahí empieza a dar
mandamientos, leyes, decretos, estatutos. ¿El primero cuál fue? Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿sí? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Empieza Dios a darle sus mandamientos. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. O sea que siempre las debes de tener en cuenta de que están ahí y estarán como frontales entre tus ojos, como unos lentes en un ciego, siempre están enfrente de sus ojos. Así deben estar las palabras de nuestro Señor. Es la idea que significa. Siempre deben de tenerlas en cuenta. Y las escribirás en los postes de tu casa. Eso no significa que lleguemos a nuestra casa y empezamos a rotular los mandamientos ahí, no. Significa que siempre las tomemos en cuenta. Es la idea que nos está dando el versículo, hermanos. De nada vale corregirlos si no conocen la palabra de Dios y sus mandamientos. Como ya vimos, hermanos, la instrucción es una bendición. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice el proverbio. Es necesario bendecir a nuestros hijos a través de la instrucción bíblica. La única forma correcta de hacerlo, la única. Dios le dijo a los israelitas de esa forma. Dios nos quiere decir lo mismo de esta forma, a través de la palabra de Dios, honrando a Dios a través de su palabra, honrando a Dios a través de Cristo. MacArthur cita por ahí: por cuanto es indiscutible que la instrucción temprana inculca hábitos de por vida, los padres deben insistir en este camino, en la enseñanza de la palabra de Dios y en hacerla valer con una amante disciplina de forma coherente, claro está, a lo largo de la crianza de los hijos. ¿Sí? Hermanos, vamos a meditar en lo que hemos visto. Hermanita, la siguiente diapositiva. El texto que vimos de Colosenses 3:20, Efesios 1 al 4. Vimos que Dios le da un mandamiento a los hijos: obedeced y honrad a sus padres. Las razones por las cuales debemos hacerlo: porque esto agrada al Señor, porque es justo, para que nos vaya bien y seamos de larga vida, hijos. Y también en el punto 2, el mandamiento para los padres. Son 2 puntos que vimos hoy nada más, con sus diferentes aspectos. ¿Cuál es el mandamiento que Dios da a los padres? No hagan enojar a sus hijos. Pero recuerden, esto es un balance. Debemos de obedecer ambos. Por eso Dios los pone en el mismo lugar al momento, de la misma forma que habló a los esposos y a las esposas. Más adelante en la próxima clase van a ver acerca de los amos y sus siervos. Pero es un balance y los pone frente a frente. ¿Cómo deben los padres guiar a sus hijos? Bueno, no provocándolos a ira. Tengamos cuidado de esa autoridad que Dios nos ha dado, hermanos que son padres, hermanas que son madres. Debemos de tener cuidado con esa autoridad que Dios nos ha dado. No provoquemos a nuestros hijos a ira, no los exasperemos. Y también debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En conclusión, hermanos, ya casi terminamos. En conclusión, Colosenses 3:20 nos dice esto: que los hijos deben obedecer y honrar a padre y madre, porque ese es el sistema que encaja en el pensamiento bíblico. En otras palabras, porque eso es lo que Dios ha establecido y es lo que le agrada. Y cuando los hijos hacen esto, aun cuando padre y madre no son tan respetables como ellos quisieran, están agradando a Dios. Pero también nos dice que los papás deben de cuidarse de no lastimar el alma, el corazón de sus hijos, para que no se desalienten. En esto los padres agradan a Dios. El texto nos invita a ser hijos y padres centrados en el Evangelio, echando mano de esas bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros abundantemente en nosotros a través de Cristo, a través de su Santo Espíritu que ahora mora en nosotros. Bueno, ¿cuántos hijos conoces que no tuvieron este alcance, que no tuvieron esta bendición? ¿Cuántos hijos conocen que no tuvieron esta bendición, hermano? ¿En nuestras familias? Que sus almas fueron lastimadas y que aún hasta el día de hoy sufren, luchan
con problemas en sus vidas? ¿Conocen alguno? Bueno, yo quiero animarte, hermano, hermana, y a todos los hijos que nos ven el día de hoy, aquí o por la transmisión, porque esta enseñanza aplica para ti, ya sea que seas un hijo o ya sea que seas un padre. Y de alguna manera, ambos lo somos, o lo seremos. Si eres un hijo, yo te animo a respetar a tu padre y a tu madre. Si tienes a los dos, bendito sea Dios. Si tienes a uno, bendito sea Dios también. Y si no tienes a ninguno de los dos, la palabra dice que trates al anciano de tu congregación como a un padre. Puedes seguir dando amor, respeto y honra, porque así lo dice el Señor. Respétale. También te invito a honrarlos como el Señor nuestro Dios lo demanda. Pase lo que pase, no importa la edad. Cada vez que lo haces, cada vez que tienes esa actitud correcta, estás haciendo algo que encaja dentro de la cosmovisión bíblica, dentro del plan de Dios, y eso agrada a Dios. Si eres papá o mamá, escúchame bien, ten mucho cuidado con lo que Dios te pide que no debes hacer. Ten mucho cuidado, porque cuando lastimas el alma de tu hijo, lo que estás haciendo es algo desagradable para Dios. Ya vimos por ahí unos ejemplos, hermanos. Estás dañando a tu hijo, a tu hija. El daño más importante, por supuesto, es el daño espiritual. Lo único que estás haciendo tú mismo, nadie más, nadie ajeno, estás llenando el corazón de tu hijo, de tu hija, de dolor, de frustración, incluso si son inconversos, lo cual lo llevarán a una vida de sufrimiento en el futuro, lo cual lo pueden llevar a darle la espalda a Dios acerca de esa fe que tú dices profesar. Llevemos a nuestros hijos, hablando de todos los hijos, los que aún viven en el techo, los que ya salieron. Llevemos a nuestros hijos a Cristo, hermanos. Instruyámosles, perseverando en la oración con acción de gracias, lo que dice nuestra carta, con un buen ejemplo paternal, también lo dice la carta, con una disciplina fundada en el amor de Dios a través de su palabra, rogando a Dios para que ellos también sean partícipes de la gracia majestuosa de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu. Pero también, hermanos, escucha bien, si tienes hijos que ya salieron del hogar, antes de que conocieras el amor de Cristo, para aquellos hijos que por nuestra ignorancia abandonamos en el mundo sin la previa capacitación del Espíritu de Dios, primeramente, hermanos, debemos pedirles perdón. Debemos pedirles perdón a esos hijos, porque les fallamos y debemos reconocerlo. Les fallamos horriblemente. Hermanos, sabemos que ya Dios nos ha perdonado. Sí, gloria a Dios, la gloria sea de Dios. Pero a ellos los exasperamos, los provocamos a ira. Pero a ellos no los guiamos de la manera correcta que Dios demanda en su santa palabra. ¿Cómo íbamos a hacerlo, hermanos, si no le conocíamos? No le conocíamos aún, pero ahora le conocemos. Bueno, pues aún hay tiempo. Mientras hay vida, hay tiempo. Sigamos predicándoles el Evangelio cada vez que podamos, hermano. Mostrémosles el amor de Cristo a través de la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y jamás, 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 jamás dejemos de orar por ellos. Jamás dejemos de hacerlo, hermanos. Para que Dios tenga misericordia de ellos, de la misma manera que la tuvo para con nosotros. Porque así dice el Señor en su palabra, hermanos. Yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y yo me compadeceré del que yo me compadezca. Oremos. Santo Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu instrucción. Te alabamos, Señor, alabamos tu nombre, alabamos tu obra maravillosa en Cristo Jesús. Alabamos tu Santo Espíritu, Padre. Te pedimos perdón por las faltas pasadas y te damos gracias porque sabemos, Señor, que, como dice tu palabra, nos has perdonado de una vez y para siempre. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor,
para nuestros hijos que aún no han creído en ti. Y te rogamos por cada uno de ellos, de nuestros hijos inconversos, que tu Padre, de acuerdo a tu voluntad, a través de tu santo evangelio, a través de tu santa palabra, Señor, tú les hagas cambiar de mente. Renueva su mente, Señor. Cambia su corazón de piedra por un corazón de carne, como lo hiciste con nosotros, oh Señor Todopoderoso. Te rogamos por ellos, Padre, en el nombre amoroso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.